Amigos, buenas tardes, bienvenidos a su programa Los Viernes Forestales. El día de hoy vamos a tocar el tema implementando la transparencia forestal. Vamos a conversar un poco sobre el tema con la conducción de su programa con el ingeniero José Dancé Caballero. Y la conducción, por cierto, también del ingeniero Roger Tarazona. Amigos, regresamos en este su primer bloque del programa Los Viernes Forestales para tratar el tema promoviendo la transparencia en el sector forestal. Este es un proyecto que lo está realizando en Perú la ONG DAR, Derecho Ambiente Desarrollo, y de la cual Los Viernes Forestales está formando parte desde hace algunos pocos días. Este es un proyecto que impulsa la actividad forestal visto desde el punto de vista de promover la transparencia en las acciones que se realizan dentro de él. Pepe, cuéntanos quiénes están financiando esto y cómo es que se dio el proceso en el cual estamos involucrados. Claro, con todo gusto, y en realidad pues estamos en esta gran tarea, asumiéndola ahora con mucha responsabilidad, de promover el tema de la transparencia en el sector forestal. Una iniciativa que con alguna anterioridad y ya algún tiempo la ha asumido Derecho DAR, que cuenta con el auspicio de Global Witness. En realidad los apoyos financieros nos vienen del Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido. En este propósito de la transparencia, en realidad el tema es bastante rico. Se trata en principio de buscar cierto tipo de capacidades y de fortalezas en la administración pública, pero también, por cierto, alcanzar hacia todos los segmentos de actores involucrados en el tema forestal. Estamos hablando de tres grandes objetivos en buena cuenta dentro de todo este gran esquema de promover la transparencia en el sector forestal. En principio, el posicionamiento de la transparencia mediante redes, en las cuales estén involucrados pues, los diferentes actores del sector. Pero también está el fortalecimiento de la autoridad forestal a nivel de regiones. En este caso, estamos fundamentalmente centrando el trabajo en la región de Madre de Dios y en la región de Ucayali, en principio para el fortalecimiento de la autoridad, entendiendo pues de que un buen inicio del tema de transparencias seguramente pues le corresponde a la autoridad responsable, ¿no? Pero también están las autoridades que de alguna manera tienen fortaleza y tienen incidencia en el tema forestal, y qué duda cabe de la participación de todos los actores involucrados en el tema. Definitivamente es una tarea no solo de las instituciones públicas, como lo decía el ingeniero Dancé, de promover la transparencia en el sector forestal, y no solamente en el sector forestal, sino en todas las acciones que hacemos como país. Y está del otro lado los usuarios que tienen que hacen uso de esta información, ¿no? Y de este canal de transparencia para que estén informados y puedan saber y conocer las normas a las cuales ellos están ligados para el ejercicio de sus actividades diarias. Pero por otro lado, estamos la sociedad civil en su conjunto para que coadyuvemos tanto al aparato estatal como a los usuarios a que esto cale y tomemos conciencia todos de lo importante que es el trabajar dentro de un marco de transparencia, de legalidad, de conocimiento de las obligaciones y responsabilidades que tenemos, y el desarrollo de capacidades humanas que finalmente nos va a llevar a poder tener una mejor convivencia a nivel país.
Ahora, este proyecto que nos estaba comentando el Jero Dancé justamente recoge lo expuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que es para todos los sectores. Y en este caso nosotros en el programa Los Viernes Forestales iremos impulsándolo. Todos los temas que tengamos que ver o podamos ver en el programa los iremos impulsando a través de esta óptica, de la transparencia y el acceso a la información pública forestal. El proyecto que viene desarrollando la ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, DAR, ya va por el tercer año. Este 2011 sería el tercer año y se han generado informes para el año 2009 y el año 2010. Estos informes están orientados a medir el cumplimiento de la norma de transparencia. Hay una serie de obligaciones que tienen que cumplir las instituciones públicas en el sentido de dar la información necesaria para los usuarios, presentar la información de una manera accesible a los usuarios, tener un portal en donde esté esta información y finalmente si el usuario no encuentra esta información en el portal o no está considerado en el portal, pues el solicitarlo tiene que ser atendido de manera eficiente tanto en el tiempo como en la calidad de la información que se requiere. Estos dos informes han ido evolucionando en algunos casos positivamente en función a la información que dan estas instituciones relacionadas a la actividad forestal. Sin embargo, vamos a poder conversar un poco más adelante, hay altos y bajos en todo esto. Está en camino el informe del 2011, el cual vamos a aportar nosotros también como programa y CODESU como institución a que esto, digamos, se disemine y empezar a formar una red o contribuir a la formación de una red en un tema mucho más amplio. Con todo esto regresamos, amigos, en el siguiente bloque de su programa Los Viernes Forestales. Queremos entonces entrar a este interesante tema de la transparencia en el sector forestal. Es necesario, es importante fijar siempre los grandes objetivos de las cosas que queremos hacer. En el argot popular se mencionan los sueños y es bueno que las personas y las instituciones y el país tenga sueños de hacia dónde queremos ir, ¿verdad? La conocida frase que cuando uno no sabe a dónde ir, todo camino es bueno. Y aquí es importante que sepamos a dónde ir. Una vez que sabemos a dónde ir, que tenemos los grandes objetivos bien definidos, entonces vienen las normas, vienen las políticas que nos orientan hacia encontrar ese camino. Este concepto es importante que siempre se tenga en cuenta. Y entendemos entonces hasta aquí que el sector forestal, muy vinculado al tema ambiental, que es lo que en definitiva nos interesa que se fortalezca, pues está entendido de que ha tenido su momento para discutir hacia dónde queremos llegar. A nosotros nos llega una suerte de opinión mundial muy importante, muy interesante, hace algunos años ya, cuando se empieza a hablar del ordenamiento territorial sostenible, un tema que ha devenido en los últimos años a ponerse un poco en vigencia, pero ya tiene algún tiempo este concepto del desarrollo sostenible. Entonces, el ordenamiento territorial sostenible, las Naciones Unidas, cuando lanza este concepto, define 3 elementos que son fundamentales para encaminarnos hacia este ordenamiento territorial sostenible, que bien podría ser uno de los grandes objetivos nacionales. Queremos un ordenamiento de nuestro territorio que nos permita mejores condiciones de generar ofertas, de generar trabajo, de generar calidad de vida, pero de una manera constante, permanente, duradera, que no sea
flor de un día, sino que podamos en el tiempo asegurarle a las generaciones futuras que tendrán las mismas posibilidades y las mismas condiciones de recursos naturales y de calidad ambiental para seguir en este gran desafío que significa para el ser humano conservar la naturaleza y vivir en concordancia con ella. ¿No es cierto? Y entonces en este mensaje histórico, las Naciones Unidas nos señala 3 elementos que son fundamentales. Uno, quienes toman decisiones. Hay un conjunto de responsables de la toma de decisiones a nivel de nuestro país. El otro elemento que es vital, que es fundamental, es la comunidad en su conjunto. Entonces tenemos a los decisores de política y tenemos a quienes van de alguna manera a ser los receptores, pero también los ejecutores, los agentes del trabajo, del cambio en este vínculo política con gestión. Pero para todo ello es fundamental un tercer elemento, y este tercer elemento tiene que ver con el conocimiento, con la capacidad de saber, de entender las cosas, de solucionar problemas, de generar en consecuencia ciencia, tecnología, para que este ordenamiento territorial se haga viable, se haga factible. Entonces estos 3 elementos, los hacedores de políticas, las comunidades o los pueblos y los generadores de información y de conocimientos son fundamentales, y lo que es más importante aún, tienen el compromiso de interactuar permanentemente entre sí para ir generando este ordenamiento territorial con carácter sostenible. Este es un pantallazo teórico de qué es lo que queremos entender por esta gran visión de futuro para el país y cuál es el compromiso de los actores que ahora estamos y que tenemos la responsabilidad de entregar la posta a las generaciones futuras. Ocurre que muchas veces estas interacciones no se dan, a veces hasta podemos encontrar la sorpresa de que uno de estos elementos viene operando independientemente de los otros 2, y encontramos a veces algunas medidas o algunas acciones de carácter político que no repercuten favorablemente en la comunidad y que están carentes de los conocimientos, de las capacidades para que su pensamiento se lleve a la práctica, se lleve a la realidad. Pero también encontramos muchas veces que las comunidades, por una acción de repente explicada, por hechos difíciles que se encuentran en la vida, toman algunas medidas de fuerza, estas tomas de carreteras o estas soluciones violentas que a veces encontramos, explicables, como les digo, desde el punto de vista del entorno social, del contexto político, etcétera, etcétera, pero que también son decisiones que no interactúan con los otros 2 elementos con los que hacen política o los que tienen el conocimiento, y en consecuencia son explosiones que no nos conducen a ese ordenamiento territorial. Y eventualmente también podemos encontrar aquellos generadores del conocimiento, de pronto algunos científicos encerrados en sus propias urnas, tratando de analizar o de estudiar la inmortalidad del mosquito y no necesariamente de ver cuáles son los problemas que nos afligen, que nos conduzcan a ese ordenamiento territorial. En consecuencia, aquí el mensaje es: tenemos los 3 elementos, los que hacen política, los que son los grandes gestores del cambio, que es la comunidad en su conjunto, y aquellos que están llamados a generar el conocimiento para buscar el ordenamiento territorial. Aquí, Roger, encuentro un pensamiento bastante presente, bastante moderno, bastante actual para ponerlo en práctica. En la medida en que estos 3 elementos interactúen entre sí, seguramente los sueños vamos a poder materializarlos, vamos a poder alcanzarlos. De otra manera, seremos elementos independientes, individuales, que, repito, cuando no nos proponemos algo en conjunto, pues vamos a terminar en cualquier lugar, porque
como el objetivo no está bien definido, cualquier camino es bueno, ¿no? Y finalmente vamos a terminar con los recursos forestales y ambientales muy disminuidos y la población rural fundamentalmente mucho más pobre que actualmente. Lo que acabas de mencionar justamente entra en el tema de lo que es la gobernanza forestal, ¿no? Y justamente los tres actores claves que has mencionado forman parte de esta gobernanza forestal, ¿no? Y en definidas cuentas es cómo alcanzar estructuras de gobierno efectivas, ¿no? Y transparentes que permitan la conservación de los bosques y su aprovechamiento sostenible. ¿Cómo hacemos para que eso suceda? Entonces, la gobernanza forestal pues, es una forma nueva de gobierno en donde es inclusiva, ¿no? Y entre todos tratamos de tomar las mejores decisiones para la gestión de nuestros recursos, ¿no? Entonces, eso es lo que el proyecto está tratando de impulsar a través de una gestión transparente de las instituciones públicas, de los usuarios y también de la sociedad civil, que tenemos la obligación de contribuir a esto. Amigos, es una reflexión que hemos hecho en esta parte del programa y en el siguiente bloque estaremos tratando un poco a profundidad los informes 9 e informe 10 de este proyecto que lo viene haciendo la ONG Derecho Ambiente y Recursos Naturales. Volvemos en unos minutos. Amigos, regresamos en este tercer bloque para tratar el tema promoviendo la transparencia en el sector forestal. Estamos haciendo un pequeño análisis de este proyecto importante que lo está llevando la ONG Derecho Ambiente y Recursos Naturales, de la cual los Viernes Forestales también ha acogido esta idea y somos parte de ese proyecto para contribuir desde esta tribuna a ejercer a través de nuestra participación ciudadana un acompañamiento a la transparencia en el sector forestal y promoverla a través, no solamente nosotros como expositores de los bienes forestales, sino que ustedes también puedan contribuir desde el lugar donde están trabajando, desde el lugar donde están laborando o haciendo sus actividades, a que esto suceda, porque esta es una tarea que todos tenemos el deber de sacar adelante. Cuéntanos, Pepe, cómo ha estado marcado el ejercicio de la transparencia forestal en el año 2009, toda vez que ya tenemos el informe y están los reportes evaluados. Claro, con todo gusto. Quizás en la línea de lo que veníamos comentando inicialmente sobre este gran propósito de llegar a un destino, pues podemos sintetizarlo y podemos resumirlo como la importancia de restaurar la naturaleza, de conservarla y de encaminarnos hacia un aprovechamiento sostenible de la misma. Creo que ahí nos queda claro el futuro que queremos lograr. Y entonces, ¿cómo lograrlo? Ya empezamos a hablar de gobernabilidad, empezamos a hablar de gobernanza, y nos remontamos hacia el año 2008-2009, y pues tenemos el primer informe ligado al tema de transparencia del sector forestal peruano. Trabajo hecho por DAR, que nos da algunas pautas interesantes y de alguna manera nos define como una suerte de línea base, ¿no? Cómo estábamos en ese año, en el 2008-2009, y ahí viene este primer informe sobre la transparencia del sector forestal, entendiendo en consecuencia el concepto de transparencia, de cómo se llega a tener la información, cómo es que se brinda el acceso a la misma o cómo es que se difunde la información. Creo que este es un concepto bien interesante que nos va a permitir un mejor gobierno. Entonces, en la medida en que uno tenga información, en la medida en que uno gestione esta información, la convierta en conocimiento y pueda después desarrollar un conjunto de actividades conducentes a este gran objetivo del que hablamos, pues podríamos estar asegurándonos de encaminarnos
con eficiencia, con eficacia, hacia un aprovechamiento sostenible de nuestros recursos. En este informe nos hacen mención, en principio, a las organizaciones públicas, donde se definen pues aquellas organizaciones públicas que tienen una competencia directa en la gestión de los bosques, en la gestión del territorio, en la gestión de los recursos naturales renovables, fundamentalmente. Y entonces aquí se identifican algunas instituciones como el Ministerio de Agricultura, el Ministerio del Ambiente, ¿no? Instituciones como el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, los organismos de evaluación y fiscalización, como las OEFAS y el propio SINFOR. Son básicamente los organismos dentro del sector que están identificados como responsables de gestión. Pero también hay otras organizaciones públicas que tienen un peso porque inciden en la gestión de los recursos naturales. Entre ellas, pues, lógicamente están los distintos ministerios, partiendo desde la Presidencia del Consejo de Ministros, pero también se hace mención a la Contraloría General de la República, a la Defensoría del Pueblo, al propio Congreso de la República, que juegan roles muy trascendentes y que inciden, pues, en la gestión de los recursos naturales. Aquí lo interesante del informe, porque tampoco no tenemos todo el tiempo para hacer mayores comentarios, es irnos a algunos resultados que para el año 2009, los incluye el informe del 2009, nos marcan cierto estado de situación para el 2009, que sin duda es de preocupación, pero vamos a ver de qué estamos hablando. En principio, uno de los resultados señala el nivel de cumplimiento de la legislación que se rescata de los portales de transparencias en el sector forestal, alcanza el 49.5% de cumplimiento. O sea, estamos hablando de que este es un promedio que comparativamente con otros sectores es un cumplimiento bastante pobre, bastante bajo. En general, las otras organizaciones públicas alcanzan hasta un 80 o 82.6%, refiere el informe, sobre el nivel de cumplimiento de la legislación dentro del sector. Adicionalmente, y siempre dentro de esta línea de preocupación, hay una primera conclusión en el sentido de que el sector forestal en principio es menos transparente que los otros sectores en el Perú. Este es un primer resultado que es preocupante, es desafiante, pero estamos hablando del 2009, seguramente cuando veamos algunas conclusiones del 2010, de repente esta situación cambió, o de pronto en el 2011, que ya estamos próximos a un informe de esa naturaleza. De otro lado, tenemos el porcentaje de respuesta en solicitudes de acceso de información pública. Es decir, nosotros, los usuarios de la información, queremos ir a acceder y a tener a nuestra disposición información forestal, y el sector forestal es quien tiene que proveernos de esta información. Pues se dice que este porcentaje de solicitudes de acceso a la información pública es significativamente bajo, pues se encuentra que alrededor solo del 25% es quien recibe respuesta. Es decir, de cada 100 personas, solo 25 reciben respuestas de la información que han solicitado. Ello contrasta, pues, con los promedios generales difundidos que indican que en promedio el 10% de las solicitudes se quedan sin respuesta. O sea, la PCM, refiere el informe, da este tipo de información. En general, el sector público atiende al 90% de quienes solicitan información. Pues curiosamente, dentro del sector forestal se revela aquí de que solo el 25% es satisfecha con la información que ha solicitado. En fin, entonces ahí lo dejamos como una manera de reflexión. Por un lado, estamos advirtiendo, estamos señalando de que el cumplimiento de la legislación es bastante
bastante preocupante, solamente alcanza el 49.5%, y que por otro lado quienes acceden a la información no están siendo debidamente atendidos, tanto así que solo el 25% de quienes solicitan algún tipo de información al sector han sido satisfechas sus expectativas. Estos dos puntos son motivos de reflexión, es lo que resalto de este interesante y más extenso informe del año 2009. Definitivamente lo importante de todo esto es que hay un seguimiento y una continuidad del acompañamiento al proceso de transparencia. Y el 2010 ha estado, si se quiere, rodeado de acciones y situaciones coyunturales para el sector forestal, en los cuales este proceso de transparencia se ha visto afectado de repente en algunos casos negativamente, en algunos casos positivamente, en la medida que, por ejemplo, ha habido un proceso de revisión y actualización de la política forestal y la ley forestal y de fauna silvestre. Entonces hemos estado en un proceso de transición y la misma institucionalidad forestal o las instituciones del sector forestal no han estado más en el debate de la ley y en los procesos que esto implica, que propiamente atendiendo de repente a la exigencia de la transparencia que se tiene que dar. Luego se ha tratado la implementación del anexo forestal del Acuerdo de Promoción Comercial entre Perú y Estados Unidos, que también ha sido motivo de discusiones en diferentes foros, en diferentes momentos, y que muchas veces distrae a las instituciones de su rol que tienen que cumplir frente a la sociedad en términos de información y transparencia. Luego la descentralización también ha sido un motivo que quizás ha incidido en estos informes de transparencia de las instituciones, toda vez que están en proceso o han estado en proceso muchas de ellas y solamente se han dado para algunos gobiernos regionales. En otros gobiernos regionales todavía no se ha hecho la transferencia de manera efectiva o efectivamente. Y algo positivo es la reducción de la deforestación para hacer frente al cambio climático. Es un tema positivo que se ha estado manejando también y que ha tenido difusión, quizás no por el portal web de las instituciones especializadas o que tengan que ver con el tema, pero sí había una difusión sobre el particular y en todo caso las personas interesadas han podido estar bastante bien informadas. Y finalmente el quinto punto que ha venido, digamos, enmarcando todo esto es la implementación de la conservación para el comercio internacional de especies amenazadas de flora y fauna CITES, para el caso de la caoba, fundamentalmente porque empezaron a trabajarse las cuotas y todas esas cosas con el tema de la caoba. Ahora, en términos de participación del Estado y de otros gobiernos regionales, tenemos que, por ejemplo, está el MINAG, el MINAM, CERNAM, la OEFA, OSINFOR, pero faltaría, por ejemplo, el Ministerio de Producción, faltaría el Ministerio de Energía y Minas, con las cuales la actividad forestal y ambiental tiene mucha relación, e incorporar también a otros gobiernos regionales. En este proceso han participado el 2010 el gobierno regional de Madre de Dios, el de Ucayali y el de Loreto, pero sería interesante también promover esta participación con los otros gobiernos regionales o hacer la evaluación con otros gobiernos regionales. Nosotros entendemos que los fondos que está manejando del proyecto no permiten ampliarlo más, pero debería haber de mutuo propio de los gobiernos regionales formar parte de este proceso. Luego hay algunas conclusiones interesantes que vamos a darle lectura, algunas de ellas, y es por ejemplo que para el 2010 el promedio de cumplimiento de la legislación sobre transparencia y acceso a la información es de 65% y ha bajado sensiblemente esto porque el año 2009 llegó al 82.6%. Tenemos un casi 10-12% de incumplimiento en temas de información sobre lo que es la legislación forestal. Luego, en el tema de promedio de respuestas a solicitudes, ahí ha habido una mejora, toda vez que el 2009 había una respuesta del 27% a las solicitudes de información por parte de los usuarios, ¿no? Y el 2010 se ha elevado esto a un 67%. Si bien es cierto, por un lado, ha bajado el promedio de cumplimiento de
por los portales web de acceso a la información, pues a solicitud de parte de los usuarios esto ha mejorado sensiblemente. Finalmente, hay otro índice que es la disponibilidad de información relevante en el sector forestal, ¿no? El 2010 representa una mejora con relación al año 2009, una ligera mejora, pero que en todo caso está por orden de los 55%, que eso significa que tenemos que mejorar más aún en este tema sobre disponibilidad de información forestal. Hay algunas recomendaciones que también me voy a permitir alcanzarles, que es se recomienda hacer un especial esfuerzo en poner a disposición de información correspondiente a indicadores macroeconómicos. Si bien es cierto, la información técnica, la información de gestión está dada en los portales y también está alcanzada a solicitud de parte, pero es importante tener un análisis macroeconómico de macroeconómico de la actividad forestal y poner esos indicadores toda vez que nos darían luces para ver hacia dónde estamos caminando, cómo estamos caminando y qué posibilidades de negocios tenemos en el sector forestal para hacer las inversiones en el mediano y largo plazo, ¿no? Y la otra recomendación es que se recomienda a las instituciones competentes en la gestión y conservación de los bosques la implementación conjunta de un portal de transparencia forestal. Sería interesantísimo que se pueda tener un portal de transparencia forestal en donde estén todas las instituciones comprometidas a nivel nacional, tratando de llegar a lo máximo posible. En lo que nosotros respecta, vamos a tratar de poder informar paulatinamente sobre estos procesos y tratar de ampliar la red que está en construcción, ¿no? Para poder accesar y acceder a mayor cantidad de usuarios e instituciones. Finalmente, también recomiendan la búsqueda de incentivos para las relaciones públicas del sector forestal, así como sus funcionarios, para que desarrollen la cultura de la transparencia. Este es un tema muy importante porque la transparencia per se no existe, no se va a dar si los hacedores de política y los ejecutores de esa política no tienen la convicción de trabajarlo de esa manera. Las instituciones van a ser el reflejo de sus funcionarios, van a ser reflejo de las personas que las dirigen. Entonces acá necesitamos nosotros profundamente una reingeniería y necesitamos adquirir y tener actitudes, ¿no? Para desarrollar nuestras aptitudes en términos de transparencia forestal. Entonces, son los dos resúmenes sucintos que hemos hecho con el ingeniero Dancé sobre los informes 2009 y 2010 de este proyecto de transparencia. ¿Y qué tenemos para el 2011, ingeniero Dancé? ¿Qué se nos viene ahora? Bueno, en principio esperemos que sigamos avanzando, ¿no es cierto? Entre tanto, quizás no sé si ahorita tenemos el tiempo, pero me gustaría hacer algún comentario adicional sobre un convenio que está suscribiéndose ahora entre Derecho Ambiente y Recursos Naturales, DAR, con el Consorcio para el Desarrollo Sostenible Ucayali, CODESU, en el cual estamos tratando de llevar adelante una propuesta, un proyecto que nos parece interesante, que justamente trata de contribuir al posicionamiento y difusión de temas de transparencia y acceso a la información mediante redes sociales. De repente en el próximo espacio, que es un poquito más corto, les doy un resumen de lo que significa este compromiso que vamos a tener entre DAR y CODESU. Gracias, Pepe. Entonces, amigos, estamos regresando en el último bloque para tratar el tema de qué nos espera y qué podemos hacer a futuro con el tema de la transparencia forestal. Regresamos en unos minutos. Regresamos en su tercer bloque del programa Los Viernes Forestales. Estamos conversando con el ingeniero José Dancé sobre el tema de promover la transparencia forestal, transparencia en el sector forestal. Pepe, estás por darnos una información sobre lo que nos espera y podemos hacer en el futuro próximo. Sí, correcto. En
en el marco de este convenio DAR con CODESU, pues nos hemos fijado algunos objetivos que son interesantes. Un primer objetivo es constituir una red de organizaciones cuyas actividades lógicamente tengan que ver con el sector forestal. Esto es una cosa interesante. Este programa, los Viernes Forestales, nos va a permitir justamente consolidar este acercamiento entre las distintas instituciones y los usuarios en general de las actividades forestales. El tema es pues fomentar y difundir prácticas de transparencia a nivel de los actores forestales y también, por cierto, de nuestros capítulos de ingeniería forestal, tanto de Lima como del interior del país, ¿no? Creo que esto es un primer gran objetivo dentro de este programa. Por otro lado, tenemos un segundo propósito que es la formulación e implementación de una campaña de difusión a nivel nacional y, por qué no, a nivel internacional, acerca de la importancia de la transparencia en el sector forestal. Vamos a predicar con el ejemplo, entonces. Se trata también, aprovechando el programa de los Viernes Forestales, difundir la importancia de la transparencia en la gestión forestal. Para esto vamos a tener entrevistas con instituciones como DAR propiamente, para hablar sobre el tema de la transparencia forestal, pero también con instituciones tanto internas, nacionales, y eventualmente también difundir, ¿por qué no?, el concepto en otro idioma, ¿no? Por ejemplo, en el inglés, para que las personas puedan de alguna manera comprender, sobre todo aquellas instituciones que de alguna manera tienen un vínculo muy cercano con el desarrollo forestal en el país, que puedan entender cómo estamos manejando el concepto de transparencia, ¿no? Y el tercer objetivo apunta un poco hacia el hecho de coordinar con otras organizaciones especiales de aprendizaje, ¿no?, sobre el propósito de institucionalizar mejor los mecanismos de información, pero también los mecanismos de vigilancia ciudadana. Esto apunta mucho a refrescar la conciencia ciudadana para que todos, de alguna manera, podamos ser conscientes de cuán trascendente e importante es la conservación y el aprovechamiento sostenible de nuestros recursos naturales, el grado de impacto que tiene esto con la calidad de vida. Mucho hablamos del cambio climático en los tiempos presentes, pues ahí en el tema bosques, en el tema forestal, creo que hay una gran responsabilidad, pero que en definitiva la responsabilidad se inicia por cada uno de los integrantes de la sociedad peruana, para empezar. Entonces los peruanos tenemos que ser muy conscientes de cómo es de necesario preservar y conservar nuestros recursos naturales para contribuir con la calidad de vida a nivel del país y a nivel de todo el planeta, ¿no? Así es, definitivamente tenemos un compromiso con el país, con ustedes, con nosotros mismos, de seguir aportando al desarrollo de la actividad forestal y ambiental, y en este tema en particular sobre lo que es la transparencia forestal, que va a marcar y va a ser la línea transversal de los programas que se lleven adelante en lo sucesivo. Entonces, nosotros vamos a seguir impulsando este tema, estamos comprometidos, como lo decía, y vamos a apoyar desde la sociedad civil, como parte de miembros de la sociedad civil, a que esto se implemente y llegue más cantidad de usuarios, y el usuario finalmente no solamente tenga la información, sino pueda tener la capacidad y saber cómo manejarla y utilizar esa información que muchas veces no tiene acceso o simplemente no la conoce. Esto sería todo por hoy, amigos, con el tema de impulsando la transparencia forestal, y estaríamos regresando el próximo viernes a las 3 de la tarde, y quiero participarles que el próximo viernes nos va a acompañar la directora ejecutiva de DAR para conversar un poco más con ellas sobre los temas específicos que están realizando, no solamente en el tema de la transparencia, sino lo que es la legislación forestal, la normativa forestal, que están apoyando decididamente. Y en un futuro próximo vamos a tener también un grupo con los
de profesionales con quienes vamos a conversar sobre la ley forestal, un análisis de la ley forestal nueva que está en proceso de reglamentación. Eso ha sido todo por hoy, amigos. Esto ha sido su programa Los Viernes Forestales, reencontrándonos con ustedes con la conducción del ingeniero José Dancé y el ingeniero Roger Tarazona. Será con nosotros hasta el próximo viernes a las 3 de la tarde por su canal rtvciplima.com. Buenas tardes.